Señores, acaba de finalizar la temporada a nivel clubes. ¿Cómo sabemos esto? Porque ya se disputó la final de la UEFA Champions League, que siempre es el último partido que se juega para finalizar la temporada a nivel clubes. El PSG es bicampeón de Europa. Aplausos, por favor, para el equipo de Luis Enrique. Y la verdad que la temporada 2025/26 fue una grandísima temporada, donde el fútbol moderno se apropió de nosotros, donde hubo partidos con muchos goles, jugadorazos que siguieron destacando, jugadorazos que explotaron esta temporada, jugadores que quizá no dieron la talla, equipos que mejoraron, equipos que empeoraron, técnicos que cambiaron, pero fue una gran temporada para el fútbol mundial. Falta el mundial, eso está claro, lo más importante de la temporada, pero el video que tenemos hoy, el debate que tenemos hoy para hacer, tiene que ver tan solo con clubes. Por lo tanto, con la temporada finalizada ya lo podemos hacer. Señoras y señores, quiero hablar de los fichajes de la temporada. ¿Cuáles fueron los mejores y los peores fichajes de la temporada 2025/26, señores? ¿Cómo se analiza un buen fichaje? ¿Cómo se analiza un mal fichaje? ¿Cuál fue el peor fichaje de la temporada? Porque hoy tenemos para ver un video que habla de los 10 peores fichajes de la temporada 2025/26. Estaría bueno también decir los mejores y también los fichajes más caros. Por ejemplo, los 10 fichajes más caros de esta temporada, que para mí eso es muy importante. Chat, ¿para ustedes es importante cuánto pagaste vos para tener la vara del fichaje, o no tiene nada que ver el precio? ¿Sí o no? Me interesa mucho eso. Ejemplo, para mí si vos pagaste 140 millones y ese jugador no te rindió, es mucho más fracaso ese fichaje que si pagás 20 millones y no te rindió. Por más que los dos no hayan rendido, mientras más plata pagás, más fracaso es, porque estás invirtiendo en un jugador que te viene a salvar básicamente. La gente pone que sí, claro. Mira, voy a decir los 10 fichajes más caros de la actual temporada, del décimo hasta el primero. Martín Zubimendi de Real Sociedad al Arsenal, 70 millones. Semenyo del Bournemouth al City, 72 millones. Mateus Cunha de Wolverhampton al Manchester United, 74 millones. Mbeumo del Brentford al Manchester United, 75 millones. Woltemade del Stuttgart al Newcastle, 75 millones. Víctor Osimhen del Napoli al Galatasaray, 75 millones. Ya había jugado en 2024 en Galatasaray, pero recién en este mercado de pases se ejecutó la compra. Šeško del Leipzig al Manchester United, 76 millones. Ekitike del Frankfurt al Liverpool, 95 millones. Florian Wirtz del Leverkusen al Liverpool, 125 millones. E Isaac del Newcastle al Liverpool, 145 millones. Estos fueron los 10 fichajes más caros de la temporada. Algunos buenos, otros no tan buenos. Ahora, ¿cuáles fueron los mejores fichajes de la temporada? Antes de pasar a los peores. Para mí el mejor fichaje de la temporada, a ver qué opina la gente del chat. Lucho Díaz, del Liverpool al Bayern Múnich. Chat, 70 millones costó. 51 partidos jugados en la actual temporada, 26 goles, 23 asistencias. ¿Me banca o no me bancan, chat? Una barbaridad el nivel del colombiano en la actual temporada. La verdad que el Liverpool lo vendió y el Bayern lo aprovechó y lo transformó en uno de los mejores jugadores del mundo y una de las mejores delanteras del mundo junto a Olise y Harry Kane. Otro muy bueno, Ryan Cherki, del Lyon al Manchester City. Costó 36 millones y tuvo 25 contribuciones hoy en la actual temporada con el Manchester City. Para mí, otro infravalorado, dígame si banca o no bancan, Marcus Rashford, en el Barcelona. Chicos, 14 goles, 14 asistencias, 28 contribuciones de gol siendo suplente. Una contribución de gol cada 80 minutos jugados. Para mí fue una gran incorporación. Acá en el chat me ponen Joan García también, que pasó del Español al Barcelona por 25 millones. Jugó 45 partidos, tuvo 18 vallas invictas. Joan García fue una muy buena. Bueno, otra, Donnarumma, siguiendo la línea de arqueros. Del PSG al Manchester City, costó 30 millones. Luis Suárez, el colombiano, díganme si bancan esta. Luis Suárez, el colombiano. De la Almería al Sporting de Lisboa. Costó 22 millones. Hizo 38 goles en 53 partidos. Y además 9 asistencias. Y además va a ser el nuevo titular de Colombia del Mundial. Y además le metió también 4 goles a Venezuela en eliminatorias. Terrible fichaje, amigo. Bueno, pará. Panicelli del Alavés al Racing de Estrasburgo por 17 millones. 39 partidos jugados, 20 goles. Gyökeres del Sporting al Arsenal, quieras o no. Metió goles claves, Gyökeres, goles en Semi de Champions, 21 goles metió en la actual temporada. ¿Qué otro más hay? El Colo Barco. Sí, el Colo Barco no sé si fue esta temporada. ¿Fue esta temporada? Si fue esta temporada claramente cuenta como gran fichaje. Safonov, Hincapié, sí señor. Ekitike les parece como un bueno. Nada, Ekitike rindió, pero bueno, costó 95 palos. Para mí, a ver, los tres del Manchester United, para mí, los tres rindieron, pero teniendo en cuenta lo que se pagó, no son ni un mal fichaje ni un buen fichaje.
punto medio, ¿me bancan? Porque a mí Cunha me encanta cómo juega. Mbuma me parece infravalorado. Y Sesco es el peorcito de los tres, en mi opinión. Pero los tres hicieron goles, los tres aparecieron, los tres le dieron mucho al Manchester en partidos importantes, pero ninguno tuvo una temporada como para decir cómo la rompió este chabón. Para mí, punto medio. Paredes fue un gran fichaje para Boca, le cambió la cara al equipo, sin ningún tipo de duda, coincido. Pero bueno, ahora vamos con el video más fuerte, chicos. Los 10 peores fichajes de la temporada 2025-26. Como les digo, en mi análisis analiza lo que se gastó por ese jugador, la expectativa que había, qué tan bueno era ese jugador y si verdaderamente no estuvo a la altura, y lo que rindió en la actual temporada. Otra cosa no se analiza. Así que vamos allá, señores. Los 10 peores fichajes de la temporada 2025-26. A ver qué tenemos hoy, señores. Comenzamos con Alejandro Garnacho. Ay, Dios. Me duele mucho, pero me parece que sí, chicos. Sí, porque Garnacho en el Manchester, en mi opinión, tuvo momentos muy buenos donde verdaderamente destacó y donde verdaderamente demostró que era crack. Y se va al Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, a jugar Champions, a jugar Premier, a ganarse un puesto en el Mundial. Y bueno, la verdad que no tuvo una gran temporada, lamentablemente, Garnacho en el Chelsea. El extremo hispano-argentino de 21 años parecía llamado a ser el futuro estandarte del Manchester United. Sin embargo, tras verse marginado de los planes de Rubén Amorim, forzó su salida para vestirse de blue. A finales de agosto de 2025, el Chelsea desembolsó la impactante cantidad de 46 millones de euros, amarrándolo con un contrato larguísimo por 7 temporadas. Es que yo me acuerdo que Amorim fue muy criticado por no poner a Garnacho en la final de Europa League. Esto fue hace un año contra el Tottenham. O sea, Garnacho llegó al Chelsea siendo un jugador importante en el Manchester United. Las expectativas en Stamford Bridge estaban por las nubes, esperando que Garnacho sea ese jugador que necesitaba el equipo de Enzo Maresca, y aunque tuvo algunos destellos aislados, la realidad de su temporada terminó siendo un completo fiasco. A Garnacho le costó adaptarse a su nuevo equipo. Entre todas las competencias llegó a disputar 43 partidos, una cifra que parece alta, pero la lupa se pone sobre su alarmante falta de peso en la liga. En 24 Jugó muchos partidos de Premier League, solo logró anotar un solo gol. Ay, qué poco. La mayoría de su producción ofensiva se centró en la Copa de la Liga, donde marcó 4 goles contra rivales de menor jerarquía, pero en los escenarios importantes. Pero para, Garnacho le mete un doblete al Arsenal chat, en un Arsenal 3, Chelsea 2, en semifinal de la Carabao Cup, en la ida en Stamford Bridge. Sí, boludo, entra Blanco y mete 2 goles. No puede decir rivales de menos jerarquía. El Arsenal es un equipo, boludo, campeón de Premier, finalista de Champions. Desapareció por completo. Su rendimiento fue tan decepcionante e inconsistente en el esquema de Maresca que a menos de un año de su llegada se dice que el directivo del Chelsea ya busca su salida. Qué locura, por favor. Lucas Chevalier. Sí, mal fichaje. Para tanto. El guardameta francés venía de firmar campañas espectaculares con el Lille, consolidándose como uno de los arqueros con mayor proyección de toda Europa y ganándose sus primeras convocatorias a la selección absoluta de Francia. Todos ponen sí, pero ¿cuánta expectativa había en él? Ante este escenario, el Paris Saint-Germain no dudó en desembolsar 40 millones de euros en el mercado de verano. Una banda, no sé que ya lo había pagado tanto, Buscando el relevo de Gianluigi Donnarumma, la presión de portar la camiseta del campeón de la Champions League pareció pasarle factura desde el primer día. Luis Enrique le otorgó la confianza para arrancar como titular en el inicio de la temporada, pero Chevalier se mostró notablemente inseguro bajo los 3 palos. En sus primeras 10 apariciones con el conjunto parisino, el arquero encajó un total de 14 goles. No, un montón. Registrando apenas 2 porterías en cero, una estadística alarmante para las exigencias de un club que domina el fútbol francés. El punto de quiebre definitivo llegó en la Champions League. 2 errores en las salidas costaron puntos clave para el equipo, lo que colmó la paciencia del cuerpo técnico. Tras esa fatídica noche, Chevalier fue relegado al banquillo de suplentes de forma definitiva, disputando únicamente partidos de Copa de Francia durante el resto del año. Terminar la campaña con apenas 18 encuentros disputados entre todas las competencias y ver truncada su progresión en la selección nacional convierte este millonario traspaso en uno de los grandes fracasos del año. La verdad sí, tiene razón, el BQZ Fútbol fue un fracaso, es verdad. Ahora que puedo pensar, Safonoble comió el puesto, no voy a ir al Mundial, iba a ser titular en el mejor equipo del mundo y no duró ni 6 meses. Pobre chaval, igual, me bancan. Debe ser muy duro para un arquero perder el puesto. Más o un equipo como el PSG. Pensá que si parece el puesto siendo arquero es muy difícil recuperarlo, porque no tenés oportunidades para demostrar. Pero bueno, evidentemente técnicamente no le habrá dado para poder estar en el equipo. Otro mal fichaje fue el del Bueno, puede ser, sí. El Chelsea por Liam Delap. El joven delantero inglés venía de romper en el Ipswich Town, donde se convirtió en el máximo goleador del equipo. Su gran nivel provocó que el Chelsea no dudara en activar su cláusula de rescisión, desembolsando 35 millones de euros con la firme intención de asegurar a su nuevo delantero de área a largo plazo. A pesar de haber comenzado con el pie derecho en la pretemporada y de tener la confianza de portar el dorsal 9 en su camiseta, el salto a un equipo con máxima presión colectiva sepultó por completo su olfato goleador. El delantero disputó un total de 40 partidos a lo largo de toda la campaña, pero yo me acuerdo de un gol de Delap al Barcelona. Tremendo.
el tercero en Champions. Su producción ofensiva en la Premier League rozó lo catastrófico. En 28 partidos jugados en la liga inglesa solo pudo festejar un único gol. Su única otra aportación en todo el año se dio en la Champions League frente al Barcelona, pero en el día a día el atacante lució completamente desconectado del sistema táctico y sin la capacidad de competirle el puesto a las grandes figuras del club. Qué fachero jugar con ese parche en el medio. World Champions FIFA. Aparte lo usan en todos los partidos, Champions, Carabao, FA Cup, Premier, es una locura. Terminando la temporada con 2 goles y 4 asistencias en 41 partidos. En la séptima posición, Franco Mastantuono, peor fichaje de temporada. Che, pará, me duele verlo a Franquito acá, viejo. Pasa que la realidad es que cuando lo compra el Madrid lo compra y generó mucha expectativa. 18 años, 45 millones, figura en River. También es verdad que el Madrid está en un momento complicado. Tiene encima a Rodrigo, a Vinicius, a Mbappé, a Brahim. Jugó bastante igual Mastantuono en la temporada para mí, Al principio jugó bastante con Xabi Alonso. Después se fue Xabi Alonso y ya dejó de jugar tanto. Se encuentra Franco Mastantuono. Tras convertirse en el debutante más joven en la historia de la selección argentina y brillar en River Plate, el Real Madrid se adelantó clubes como el PSG. Bueno, la noticia dura es que Mastantuono no va al Mundial. No va a la Copa Mundial de la FIFA. Cuando usó la 10 en eliminatorias hace ¿cuánto? No sé, boludo. 6 meses, 7 meses. Pagó su cláusula de rescisión de 45 millones de euros por una operación que, sumando impuestos y comisiones, superó los 63 millones de euros. La que lo parió. Llegaba a Madrid con apenas 18 años recién cumplidos y la etiqueta de ser el heredero de las grandes leyendas del fútbol sudamericano. Bajo las órdenes de Xabi Alonso, se esperaba que el joven zurdo tuviera una erupción similar a la de otras joyas jóvenes del club. Sin embargo, el choque con la exigencia física y táctica del fútbol europeo fue sumamente drástica para él. Mastantuono tuvo bastante participación numérica, disputando un total de 35 partidos a lo largo de toda la campaña, pero casi un montón igual. Yo me acuerdo de los primeros partidos que jugó bastante en la Liga Española con el Madrid. Para mí hubo momentos buenos de Mastantuono en el Madrid, o estoy equivocado. Un momento donde entraba 10, 15 minutos y tiraba buenos pases. Me acuerdo que tuvo una banda de palos, que generaba peligro. Con Xabi Alonso estoy hablando, En el momento que se va Xabi Alonso, se vino a flote para mí, pero el Madrid también en general. Siempre ingresando desde el banquillo y sin lograr pesar en el desarrollo de los encuentros, su aporte ofensivo se quedó cortísimo para un jugador de su precio y cartel. Apenas anotó 3 goles en toda la temporada y es muy poco 3 goles, pero bueno, metió gol en Liga, Copa del Rey, Champions. Solo uno de ellos fue en Liga. El rendimiento del juvenil argentino dejó tanto que desear en el Santiago Bernabéu que a menos de un año de su presentación, la directiva ya está negociando su salida en calidad de préstamo de cara a la próxima temporada. Para mí le vendría bien a Mastantuono un préstamo, para sumar minutos. Mastantuono es muy joven aún, pero esta primera temporada en el Madrid terminó siendo desastrosa. Yohan Wissa llevaba años siendo una de las piezas más desequilibrantes y constantes del Brentford. Wissa. Por lo que en el último día del mercado de verano el Newcastle United desembolsó 57 millones de euros para sumarlo a su proyecto. Un montón de dinero, igual en la Premier. Me dan que en la Premier 50 millones no es nada. Parece joda decir esto, pero en Premier League 50 millones de euros no es nada. O de libras esterlinas, lo que quieran decir. 50 millones estamos hablando, muchísima plata. Y no es nada, boludo, qué locura. Buscando un atacante versátil que pudiera suplir a Alexander Isak, Pará, ya posó con Alan Shearer un montón. Sin embargo, el peso de la camiseta pareció frenar en seco el rendimiento que venía mostrando el delantero de la República Democrática del Congo. A lo largo del año ¡Upa! Va a jugar con Congo el Mundial. Futbolística disputó un total de 28 partidos entre todas las competencias, pero se vio severamente mermado por la irregularidad en el esquema de juego y una alarmante falta de puntería frente al arco. Su registro goleador fue sumamente pobre para las expectativas de la directiva y la afición, cerrando la campaña con apenas un solo gol en la Premier League y 3 entre todas las competencias. Muy poquito. Su bajo rendimiento y la falta de peso en los partidos importantes provocaron que fuera perdiendo terreno en la consideración del cuerpo técnico, pasando de ser el fichaje estrella para las bandas a convertirse en una opción secundaria desde el banquillo de suplentes en el tramo definitivo de la temporada. Sí, verdad, Guatemala, por ejemplo, jugó muchísimo más que él. Entramos de lleno al top 5 con uno de los movimientos peor gestionados del fútbol asiático. Top 5, a ver. Darwin la Pantera Núñez. La verdad no tengo ni idea cómo le está yendo a Darwin Núñez en Arabia Saudita, pero ni la más pálida idea, Ahora, ¿en serio le está yendo mal? Darwin pasó del Liverpool a Arabia, sin escala. El delantero uruguayo decidió poner fin a su etapa en el Liverpool para unirse al millonario proyecto del Al Hilal de Arabia Saudita, club que desembolsó 53 millones de euros por su traspaso. Llegaba un montón de dinero. Con el cartel de estrella y con la expectativa de convertirse en el referente absoluto de gol en el Medio Oriente. Sin embargo, su aventura saudí se transformó en una pesadilla de gestión. Darwin disputó un total de 24 partidos con la camiseta azul, pero la falta de contundencia que arrastraba desde Inglaterra se agudizó en el inicio del torneo, donde se mostró errático y cerró registros con 9 goles. Mira, contra Cristiano
Igual, salía de 9 goles. Pero lo que realmente sepultó su fichaje y lo trajo a esta lista no fue su baja cuota goleadora, sino el absoluto ridículo institucional del club a mitad de temporada. Desesperados por la falta de efectividad de Núñez en el mercado de invierno, el Al Hilal rompió el mercado fichando a Karim Benzema. Al hacer esto, el equipo se quedó sin plazas de extranjeros libres permitidas por el reglamento de la liga. La solución de la directiva: separar a Darwin Núñez por completo de la plantilla. No, es una locura igual eso, amigo. Lo aportaron de la plantilla. Es increíble eso, amigo, para no ocupar cupo de extranjero. ¿Y dónde está jugando? Dejándolo sin registrar para la segunda mitad del torneo. Debido a esta increíble negligencia, el delantero uruguayo no disputó un solo partido oficial desde el mes de febrero, cobrando un sueldo millonario desde la grada. Pasar de ser un fichaje estrella de 60 millones a ser borrado de la plantilla por un tema de papeleo a mitad del año. Bueno, desde febrero, 4 meses ya van a ser que Darwin no juega un partido oficial. Va a llegar sin ritmo al mundial, amigo. Igual la cantidad de plata que debe estar ganando, son conscientes de lo que debe estar ganando Darwin, ¿no? A ver, ¿cuánto cobra Darwin Núñez por año en Arabia Saudita? Darwin tiene un sueldo de 24 millones de euros al año. 24 dividido 12 te da, hace 4 meses que no juega. Darwin cobró 8 millones de euros en 4 meses sin disputar ningún partido del fútbol y sin estar lesionado, porque lo apartaron de la plantilla. Qué lindo que es el fútbol, viejo. Cómo me hubiese gustado ser futbolista, la puta madre, boludo. Yo tendría que haber sido futbolista, Convierte a Darwin Núñez en uno de los peores fichajes de la temporada. ¿Cómo la pone? ¿Firmarías, Davo? Obviamente, amigo. ¿Qué es esa pregunta? 8 palos en 4 meses. ¿Sabes la cantidad de plata que es esa? Jamie Gittens. Boludo, Gittens al Chelsea. Me había olvidado que lo había comprado el Chelsea. Tras firmar su mejor campaña con el Borussia Dortmund, anotando 12 goles y dando muestras de un desequilibrio letal, ¿Cómo compra el Chelsea por comprar, Chelsea tiró de billetera en julio de 2025 para ganarle la carrera al Bayern Múnich. Los Blues desembolsaron 56 millones de euros para asegurarlo con un contrato extenso por 7 temporadas. Se esperaba que el extremo inglés de 21 años regresara a su país para adueñarse de la banda izquierda y aportar la verticalidad que tanto le hacía falta al esquema de Enzo Maresca. Desafortunadamente, su realidad en la Premier League ha sido sumamente gris. A lo largo del año futbolístico, Gittens disputó un total de 27 partidos entre todas las competencias y solo anotó un gol, que fue en la Copa de la Liga. Un fichaje de casi 60 millones de euros que pasó de ser una de las promesas más deseadas de Europa a convertirse en un habitual del banquillo de suplentes en Londres. Muy flojito, la verdad, y no recuerdo ninguna jugada de él en el Chelsea. Xavi Simons. ¡No! No me digas esto, amiguito, no. ¿Cómo Xavi Simons? No, pará, acá me voy a enojar, en serio, Pará, porque a ver, yo tengo una gran debilidad futbolística por Xavi Simons. Fuera de toda broma, es uno de mis jugadores favoritos de Europa. De mi país favorito de Europa, futbolísticamente hablando, que es Holanda. Y es un jugador que a mí me fascina hace muchos años. La gente esto se lo sabe. Ahora voy a ser completamente objetivo. Xavi Simons ha sido el mejor jugador del Tottenham en el momento donde el Tottenham se está yendo a la B. Dio la cara, puso muchos huevos. Un equipo que estaba descendiendo. Es muy difícil tener una buena temporada un equipo tan malo como el Tottenham. Y aparte, en el mejor momento de él en la temporada, y en el momento donde más está dando la cara por el equipo, se rompe los ligamentos, se lesiona. Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, ni siquiera va al Mundial. Va a hacer falta en el Mundial, ya vimos. Grandísimo jugador. Deslumbró a toda Europa durante su paso por el RB Leipzig, donde se consolidó como una de las piezas más creativas e influyentes a nivel internacional. Jugadorazo, man. Pero el Tottenham decidió dar un golpe sobre la mesa. En el verano de 2025, los Spurs reventaron su récord de transferencias al pagar 65 millones de euros por Xavi Simons. Barato, de verdad barato. Para convertir al holandés en el nuevo director de orquesta de su proyecto, llegaba con la etiqueta de superestrella y con la misión de ser el socio ideal para alimentar de balones al ataque del equipo. Gol en Champions. Sin embargo, el choque con la intensidad física de la Premier League y las dificultades colectivas de los Spurs sepultaron por completo su fútbol. Simons lució incómodo, impreciso y constantemente superado en los duelos individuales, lo que frustró a la afición desde las primeras jornadas. Llegó para sacar al equipo de los puestos del descenso. A lo largo del año futbolístico, Simons llegó a disputar 43 partidos, anotó 6 goles y dio 7 asistencias que no fueron suficientes para sacar a los Spurs de los últimos puestos. ¿Cuánto? Anotó 6 goles y dio 7 asistencias que no fueron 6 goles y en un equipo que está haciendo la B está muy mal para ustedes. Aparte, qué sé yo, no es un jugador para analizar por estadística. Mirá, boludo. Mirá. Te voy a buscar, mirá. Tottenham versus Brighton. 2-2. Este día, si el Tottenham perdía, si el Tottenham perdía, se quedaba en descenso directo. 76 minutos, 1-1. Presionó Barba, bien, en la primera que tocó, la metió para Xavi Simons, va Tottenham para ganarlo, Xavi Simons, ¡golazo!
Amigo, dale. fueron suficientes para sacar a los Spurs de los últimos puestos. Esta foto me huele en el alma cuando se lesiona. Para las últimas 5 jornadas, cuando el Tottenham más lo necesitaba, Simon se lesionó y ¿Pero qué crees que haga? esa lesión lo dejará también fuera del mundial. El segundo peor fichaje fue el que hizo el Newcastle por Anthony Elanga. El Ojito. extremo sueco venía de ser el segundo máximo asistidor de la temporada anterior con el Nottingham Forest, Es verdad, ¿cómo lo cagamos, no? Al Newcastle con el Anga. Una banda de plata. donde había logrado consolidarse tras años difíciles en el Manchester United. En el mercado de verano, el Newcastle pagó 61 millones de euros para tener a Elanga en su equipo. La inversión fue monumental, pero el rendimiento de Elanga cayó en un auténtico pozo. A pesar de haber tenido una buena cuota de minutos disputados, el atacante sueco lució completamente inofensivo, impreciso y falto de confianza en la toma de decisiones. Los registros finales de su campaña en la liga inglesa exponen una crisis alarmante frente a la portería. Completó 32 partidos de Premier League y cerró el año con 0 goles y solo una asistencia. No, durísimo, muy mal, espantoso, paupérrimo. El único momento de lucidez con el club ocurrió en la Champions League durante la dolorosa eliminación ante el Barcelona, donde consiguió marcar un doblete. Mirá, dobleta al Barça, che. Igual ganó el Barça 7-2 ese día. No obstante, en el día a día del campeonato local, su alarmante sequía de cara al arco lo convirtió en el banco principal de las críticas. La temporada de Elanga terminó con 49 partidos entre todas las competencias, 49 partidos en los que solo pudo hacer 3 goles y 2 asistencias. Fua, qué mal. Números lamentables para un jugador que costó 61 millones de euros. Es verdad, coincido. Finalmente terminamos con el El peor fichaje fue Isaac. ¿No la sacó muy barata Florian Wirtz? Se pagó un poquito menos que Isaac por él y no rindió tanto Florian Wirtz. Tardó mucho en hacer un gol. Tuvo momentos buenos, pero no alcanzan como para que sea un fichaje aceptable. Para mí eran los dos, era Isaac y era Florian Wirtz. Que dicen, Wirtz es buenísimo, Isaac también es buenísimo. Por algo pagaron más de 100 millones. Wirtz la rompió en el Leverkusen, Isaac la rompió en el Newcastle. Son dos cracks. Ninguno de los dos tuvo una buena temporada. Y por lo que se pagó, tendrían que estar acá entre los peores fichajes de la temporada, los dos. Pero bueno, acá la liga Isaac nomás. Por fichaje de la temporada, Alexander Isak, tras consolidarse como uno de los delanteros más En el Newcastle era un crack Isaac. Hacía goles pero de todos los colores, era una bestia. Era el mejor delantero de la Premier después de Haaland. letales del planeta con el Newcastle, el Liverpool dio el golpe definitivo sobre la mesa, buscando el heredero de su ofensiva. Los Reds desembolsaron 145 millones de euros por el delantero, convirtiendo al sueco de 26 años en el fichaje más caro en la historia de la Premier League. Qué locura. La verdad que Ekitike rindió mucho más que él. Desde su primer partido. A Anfield, con la enorme presión de justificar cada euro invertido y con la misión de ser la pieza faltante para dominar tanto Inglaterra como Europa. Desafortunadamente, la temporada de Isak se transformó de inmediato en una pesadilla. El delantero lució completamente fuera de sintonía con el sistema táctico del equipo, perdiendo balones clave y mostrando una alarmante falta de contundencia. Para colmo de males, las lesiones, que ya habían sido un dolor de cabeza en su pasado, volvieron a aparecer en el peor momento posible. Duro, la verdad que es muy fuerte lesionarse. Armando su continuidad y manteniéndolo fuera de las canchas durante los tramos más importantes del campeonato, sus números al cierre del año futbolístico son un golpe durísimo para la directiva. Sumó apenas 22 partidos en toda la temporada y solo pudo hacer 4 goles y una asistencia. Qué poquito, por favor. De hecho, creo que esos 4 goles, no sé cuántos fueron en Anfield, pero gran parte de la temporada, me acuerdo que el dato era que Mbeumo tenía los mismos goles en Anfield que Isaac. Mbeumo le metió un gol al Liverpool, en el Liverpool-Manchester en Anfield. Mete el 1-0. E Isaac metió un gol en Anfield en 30 partidos. Para que se den una idea de lo que fue la temporada de Isaac. Tuvo más lesiones que goles y cerró una de las campañas más estériles que se le recuerdan a un delantero de su jerarquía. Isaac terminó la temporada siendo abuchado por su propia afición, Uy, qué duro. perdiendo la titularidad y devaluándose de forma estrepitosa. Pero en Suecia va a jugar al lado de Gyökeres. Veremos ese doble 9. La verdad, gran video como siempre lo de este canal, así que dejo mi like. Gran video como básicamente siempre. Y nada, los peores fichajes de la actual temporada, señores. Ahí los tienen. Duros los fichajes, duros.